Regresamos aquí al Instituto Nacional Electoral, donde estamos haciendo esta transmisión de Grupo Imagen Multimedia, todas las empresas que formamos el grupo, enlazadas para darles la mejor información y el mejor servicio. Ricardo, me gustaría que hiciéramos un primer análisis. Estamos en la espera de los primeros resultados en el centro, de lo que se esperaba la elección a lo que es hoy, lo que tenemos hoy ya de hechos. ¿Qué hemos visto, Ricardo? Mira, David, en este momento a mí me parece que estamos viendo un resultado bastante positivo, no solamente para el árbitro, el INE que está organizando la elección, sino para la autoridad federal, sobre todo en general, y en algunos casos para las autoridades estatales. Y lo resumo rápidamente. Lo que pasó en Guerrero, en este municipio, concretamente Tixtla, me parece que sí es muy grave a nivel municipal, es relativamente grave a nivel estatal, pero en el conjunto de la elección pues es una cosa muy menor. En este caso vemos cómo el despliegue de fuerza del Estado mexicano, las instituciones, concretamente la Defensa, la Marina y la Policía Federal, funcionaron. Es decir, desactivaron, no solo en Guerrero, sino en Oaxaca y en buena parte del resto del país, lo que parecía una elección prácticamente fuera de control. Entonces me parece que estamos viendo un buen resultado, una buena respuesta del gobierno federal y que, bueno, pues entró prácticamente a rescatarle la elección a los estados, en este caso Oaxaca, Guerrero, probablemente también Chiapas, entre otros. Ahora, la participación de la gente hasta donde tenemos números, y son estimaciones todavía de encuestas de salida y demás que no se pueden hacer públicas hasta dentro de un rato, la participación habría sido muy buena. Es decir, se rompió el mito de que a la gente no le interesaba la votación, no le interesaba votar, y hay una participación casi del 40% según estimados todavía extraoficiales. Si se llega al 40% estaremos en una elección muy buena, con una participación bastante aceptable dentro de los márgenes de los históricos que tenemos en México. En términos generales sintetizaría diciendo que lo que estamos viendo en este momento es un triunfo hasta ahorita de la democracia mexicana. Ciro, ¿tú dirías que había mitos o una buena operación del árbitro, del Instituto Nacional Electoral, del gobierno federal? ¿Cómo lo verías? Así es, yo creo que había muchos mitos, muchos de ellos espoleados por el impacto de los medios de comunicación, la resonancia de los medios de comunicación, particularmente las amenazas que se cernían sobre la elección. Y yo creo que también, coincidentemente con Ricardo, yo creo que en términos generales ha sido una elección tranquila, se ha llevado a cabo de manera normal, se ha llevado a cabo de manera bien, ha habido tensiones en muchos puntos, no quiero minimizar el hecho de que se haya cancelado la elección en Tixtla, no quiero minimizar el hecho de que haya habido enfrentamientos o retenciones de policías federales, pero creo que en su conjunto tampoco hace número para poner en riesgo una elección como esta elección que se ha llevado a cabo, y destacar que, bueno, pues el tamaño de lo que ha sucedido con una elección del tamaño de la que fue convocada realmente no es nada, y creo que podríamos llegar efectivamente a niveles históricos de abstencionismo, de manera positiva, en el sentido de que normalmente esta elección es menos concurrida que la elección presidencial en términos federales, ¿no? No obstante, en esta ocasión hubo una buena participación, hubo un movimiento ya nulista, lo cual desde luego respeto, pero creo que en la legislación mexicana y en el sistema electoral mexicano pues no tiene consecuencia. La consecuencia es simplemente que las maquinarias electorales ganan. Y en ese sentido, una votación copiosa es una buena noticia, porque es la participación ciudadana la que puede ahogar todos los vicios que pudiese haber en cualquier punto de la territorio nacional. ¿Había la intención de estos grupos de que se anularan, de llegar al 20% de anulación de casillas y que se anularan elecciones en Guerrero, Oaxaca? No se logró. No. O sea, hoy es claro que ya no lograron hacer ese reventar la elección. Mira, a mí me parece, tienes razón, David, pero a mí me parece que buena parte de esta intención era una intención mediática, ¿sí? O sea, la CENTE, por ejemplo, este grupo y sus hermanas, la CETEC en Guerrero y la APO también en Oaxaca, crearon una especie de miedo, o sea, una tendencia de miedo en una buena parte de la población, en el sentido de que no habría elección y que era riesgoso ir a votar. Esto tenía una intención muy clara de inhibir la participación de la gente.
¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Bueno, están en juego casi 140,000 casillas, están trabajando, estuvieron hasta hace un momento, todavía en algunas regiones del país todavía están operando. Para poder desactivar, para poder sabotear 140,000 casillas es prácticamente imposible. Necesitarías un ejército igual al ejército. Hubiera tenido que funcionar el miedo, que la gente se asustara suficiente, pero de manera generalizada en todo el país y de manera masiva, ¿sí? O sea, nada más te pongo un ejemplo. Para que opere el INE como está siendo hoy manejado, toda la estructura con toda la carga ciudadana, que es más de 1 millón de personas, para sabotear todas esas casi 140,000 casillas, bueno, pues se requeriría muchos millones de personas en cada una de las entidades, etcétera. Esto era imposible. Lo que estamos viendo es que el miedo no nos llegó, estos grupos no consiguieron su objetivo y efectivamente hay casos incluso por ahí en redes sociales en donde quemaban una urna. Inmediatamente les decían a los periodistas, tomen fotos, súbanlas, envíenlas. Es decir, son grupos que conocen muy bien el impacto que tiene el manejo de un conjunto en llamas, etcétera, y con esto pues crean una psicosis o trataron de crear una psicosis. No se consiguió y afortunadamente me parece que la sociedad no compró este tipo de situaciones.